Mi nombre es Jesús Vaquero, para el que no me conozca, soy Partner Technical Lead en NetApp y sobre todo, ya os digo, voy a ser el ponente durante la sesión de hoy. Cualquier pregunta, cualquier duda, a través del chat, está mi compañera Sol, ¿vale? O directamente, si queréis el mute, me la podéis hacer en directo. Cuando finalicemos tanto las slides como la grabación de la sesión, pues os las haremos llegar, ¿de acuerdo? La agenda que yo he preparado es una agenda bastante completa a modo de resumen de todo lo que está NetApp haciendo hoy en día con respecto a las soluciones de inteligencia artificial. Pero sí es cierto que hoy voy a dar un paso más allá, es decir, no me voy a enfocar tanto en la infraestructura como realmente lo que aporta NetApp en la gestión del dato que se acaba utilizando en los procesos de inteligencia artificial. Porque a fin de cuentas, como veremos, es lo realmente importante. ¿De acuerdo? Un poquito para que veáis la evolución de la agencia de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y esto es algo que es conocido por todos vosotros, ¿no? Los pasos que se ha ido dando desde la inteligencia artificial predictiva, la generativa, que está viviendo el boom actualmente, y uno de los pasos que ya se han iniciado que tiene que ver con la Agentic Artificial Intelligence, es decir, con el despliegue de agentes basados en inteligencia artificial y que pueden tomar decisiones, ¿de acuerdo?, de manera autónoma, vamos a decirlo así, pero muy focalizados a sectores tecnológicos o industriales o de negocio muy determinados, ¿no? Y a partir de ahí, lo que es importante es todos los retos que se nos ofrecen. Por la parte de NetApp, que es la que nos toca, obviamente, donde está el reto principalmente es en el tratamiento del dato. Es cierto que la inteligencia artificial es capaz de conseguir lo mejor de nuestros datos, pero también es cierto que si esos datos no se tratan correctamente, el resultado, la predicción de lo que vamos a conseguir a través de las herramientas de la inteligencia artificial es lo que seguramente muchos habéis visto por ahí como alucinaciones, ¿no? Es decir, le vamos a decir que es un balón y seguramente nos va a salir pues un gato. Entonces, para evitar esas anomalías hay que tener una dedicación muy centrada en todo lo que tiene que ver el dato. Esta cifra que veis ahí, ¿de acuerdo?, tiene que ver con aquellos problemas que se tienen a la hora de trabajar en los proyectos de inteligencia artificial, principalmente cuando se trata de construir un modelo. Se hablaba del 85%. Este dato es de 2024. Es un número muy elevado de error. Es cierto que en el 2025 alguna consultora ya nos ha dicho que está en torno al 56%. Pero el 56% sigue siendo muy elevado. Y es simplemente por poner el foco en lo que realmente es crítico para todos los procesos o desarrollos de procesos basados en inteligencia artificial. El dato, el acceso al dato y cómo tratemos el dato a la hora de llevar a cabo procesos de entrenamiento, de inferencia de nuestros sistemas que queramos hacer de cara a abordar o desplegar las soluciones de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Por la parte de NetApp lo tenemos muy claro. Somos especialistas en gestionar el dato. Y una de las cosas que nosotros también hemos detectado, ¿de acuerdo?, es que gran parte de los trabajos de principio a fin, donde interviene la inteligencia artificial, la mayoría de esos procesos tienen el dato en un 80% como foco, de una manera o de otra. Y es que el dato puede estar en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial cada vez necesita más fuente de datos. Y esos datos a veces están muy dispersos. Y necesitamos que esos procesos de inteligencia artificial o de preparación para la inteligencia artificial pueda alcanzar todas esas fuentes de conocimiento o de datos. ¿Vale? Es cierto que el dato no puede estar aislado. Es cierto que el dato necesita también de un rendimiento, de una funcionalidad, de un versionado. Y luego, lo que no podemos olvidar es que el dato tiene que estar securizado. Y esto todos también lo sabemos, porque es otra de las preocupaciones de nuestros clientes a día de hoy. Si alguien manipula los datos, es muy posible que después de toda la inversión que hemos hecho en desplegar
una solución basada en mecanismos de inteligencia artificial, pues el resultado no sea el esperado. ¿De acuerdo? Y es aquí donde entramos nosotros. Es aquí donde NetApp tiene mucho que decir. ¿Por qué? Pues tan sencillo, porque albergamos una multitud de información. Información sobre todo no estructurada. Información que es la base para llevar a cabo cualquier proceso de inteligencia artificial que queramos poner en marcha. ¿De acuerdo? Y lo hacemos posible. Efectivamente lo hacemos posible con una infraestructura, pero una infraestructura que nos permite, ¿de acuerdo?, no solo dar capacidad, no solo dar rendimiento, sino una de las cosas que vamos a demostrar es que podemos tener el control del dato. Y eso es importante. ¿Cómo desde NetApp llevamos a cabo ese control del dato? Y es aquí donde yo quiero poner el foco, no tanto en la infraestructura, que luego veremos, pero cómo llevamos a cabo el control del dato para esos procesos de inteligencia artificial. Pues lo hacemos a través de varios procesos o etapas. Tres principales. Preparar el dato. La ingesta y la preparación. Hay que saber identificar el dato. Si estamos hablando de dato no estructurado o de dato estructurado. Si estamos hablando de etiquetar el dato. Si estamos hablando de ver tamaños, formatos, accesos, protocolos. Tenemos que ser capaces de preparar ese dato. Cuanto mejor lo hagamos, podremos dar el salto a la siguiente fase, que es la propia de entrenamiento, es decir, acercar el dato hacia la computación, donde allí ya tendremos el trabajo o la integración pues, con especialistas como puede ser NVIDIA, como puede ser Intel, etcétera, puede ser Cisco, como puede ser Lenovo, etcétera. ¿De acuerdo? Tenemos distintas alianzas que luego veremos reflejadas en específicas o en arquitecturas específicas. ¿De acuerdo? Y por último, ser capaces de desplegar ese modelo bien creado por nosotros, bien preentrenado y al cual le vamos a llevar a cabo procesos de inferencia con documentación externa propia nuestra, ¿de acuerdo? Para realmente ser capaces de que esos modelos de generación obtengan un conocimiento más preciso y nos permitan tomar decisiones, pues lo dicho, mucho más acordes con lo que realmente necesitamos para nuestro negocio, ¿no? ¿Cuál es la primera fase? Y vamos a ir desglosando un poquito cada una de esas fases y ver dónde NetApp tiene gran parte de ese éxito a la hora de superar todos los retos que nos vamos encontrando. El tema de la preparación. El tema de la preparación es tan sencillo como cuando hablamos de trabajar con inteligencia artificial, el foco se pone en el dato. Y hay que descubrir dónde está ese dato o dónde está ese dato que vamos a utilizar para aprender. Entonces, hablamos de ingesta. Hay que recolectar ese dato. Hay que ser capaces de poder entender si estamos hablando de un dato no estructurado, ficheros, objetos principalmente. Luego hablamos de multiprotocolo, puede ser un NFS, puede ser un protocolo S3, y tenemos que ser capaces de trabajar en la misma plataforma seguramente con ambos protocolos, de una manera sencilla. Tenemos que ser capaces de mover el dato. Tenemos que ser capaces de replicarlo. No olvidéis, y seguramente lo veamos en alguna slide posterior, que muchos proyectos de inteligencia artificial son desplegados inicialmente en entornos de cloud pública, por la forma en la que se trabaja, por la forma en la que se consume esa infraestructura. Pero una vez que ese proyecto va tomando importancia, va adquiriendo una dimensión más grande, esos proyectos de inteligencia artificial se repatrian hacia data centers locales, ¿de acuerdo? Y tenemos que ser capaces de hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué podemos nosotros desde NetApp aportar? Más en detalle, tener la capacidad de tener sistemas, por ejemplo, all flash, o tener sistemas de discos mecánicos para hacer data lakes. Es decir, conforme vayamos filtrando y vayamos preparando los datos, podemos ir descartando aquellos datos que son de menos uso o ya han sido preparados, pero que no queremos perderlos.
Y tenemos que ser capaces de mover ese dato. Tenemos que ser capaces de proteger el dato, porque además eso nos va a ayudar también a disponer de una serie de copias de seguridad para hacer un rollback a otro momento donde yo había utilizado determinado proceso y el resultado lo mismo me era válido. Y ahí nos ayuda mucho la tecnología de snaps de la cabina. O bien queremos hacer clonado. Y un clonado eficiente. Si tengo un dataset de 10 teras, de 20 teras, de 30 teras, lo mismo hacer un clon de otros 30 teras en un almacenamiento tradicional, eso no me interesa. Pero si soy capaz de hacer un clonado eficiente para hacer un proceso X, donde solamente los cambios sean lo único diferencial, eso puede ser muy interesante. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Lo que hemos dicho. Tenemos que ser capaces de trabajar con multiprotocolo. Hay datos que nos van a llegar vía NFS. ¿Por qué? Porque la mayoría, como hemos comentado en los proyectos de inteligencia artificial, dato no estructurado. Pero también es cierto que muchas fuentes de datos ya trabajan con el protocolo S3. Son objetos y necesitan de otro tratamiento. Y necesitan que nuestro almacenamiento también sea capaz de trabajar con ese protocolo y de tener funcionalidades parecidas. Y en NetApp podemos hacerlo. A día de hoy podemos trabajar con volúmenes donde se permita trabajar tanto NAS como S3. Y todo ello dentro de la misma Storage Virtual Machine. ¿De acuerdo? Para luego poder servirlo donde se necesite. Y aquí es donde entramos en las siguientes fases. Una vez que tenemos el dato preparado, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es acercar el dato allí donde la computación está desplegada. Lo dicho, y hablamos de integración en arquitecturas propias de NVIDIA, o arquitecturas propias con Intel, o arquitecturas propias a raíz de nuestros acuerdos con NVIDIA o con Intel, pues con Cisco, con Lenovo, ¿de acuerdo? Sin ningún problema, ¿vale? Tenemos que ser capaces. Y por último, tenemos que ser capaces de, una vez que tengamos ese modelo bien preentrenado por nosotros, bien adquirido de terceros, ¿de acuerdo? Llevarlo a la última fase, a la fase de puesta en marcha, a la fase real de aprendizaje, a la fase real de interrogación por nuestra parte, por nuestros clientes, por nuestros usuarios, sobre los datos de los que dispone ese modelo. O bien a ese modelo, y entramos en la parte de RAG, de inferencia, donde a ese modelo yo le puedo añadir datos específicos míos, de mi empresa, de mi negocio, y que no quiero compartir con modelos generalistas, como un GPT. Porque aquí la soberanía del dato nunca ha sido tan importante como en estas circunstancias, ¿de acuerdo? Y NetApp tiene que ayudarnos. En la parte de entrenamiento, en la parte que nos toca a nosotros, conocéis nuestros sistemas de almacenamiento. En concreto, aquí hablamos de la familia AFF, almacenamiento unificado de la serie A, disco TLC, disco de muy alto rendimiento, con muy bajas latencias, porque en los procesos de entrenamiento lo que se premia es esto. Ya no solamente la capacidad, ya no solamente la funcionalidad de gestionar el dato, el rendimiento que eres capaz de soportar para cubrir las necesidades en operaciones por segundo, en ancho de banda, que los sistemas de cómputo te pueden exigir en un momento determinado. Solamente como detalle, una funcionalidad sobre la cual pasamos muchas veces de puntillas, y es Flash Caché. Una vez que tenemos los volúmenes de datos, podemos hacérselo llegar a los entornos donde estén, ¿de acuerdo?, los equipos de entrenamiento de científicos de datos, etcétera, etcétera, que muchas veces no coinciden con el data center local. Y básicamente Flash Caché es una funcionalidad nativa de ONTAP.
que permite hacer extensible el volumen de datos sobre el cual se trabaja y que permite reducir las latencias de acceso. Y ojo, es una caché, efectivamente, es solo lectura, pero en el caso de NetApp también puede ser escritura. Simplemente que lo tengáis ahí en vuestro conocimiento. Una funcionalidad por si alguien no la conocía. Soporta protocolo NFS o CIFS, pero también en la última versión, en la 9.17.1, se da soporte al S3. Entonces, conocedlo. Y lo que hemos comentado antes, en este proceso de entrenamiento, bien porque el proyecto está en un data center local y lo queremos llevar a un proveedor de servicios, bien porque está en un proveedor de servicios y lo queremos llevar a local, bien porque está en el cloud y lo queremos traer a local, tenemos que ser capaces de mover el dato allí donde la computación lo requiera. Y ahí tenemos una herramienta o un motor como puede ser un SnapMirror, si tenemos ONTAP en ambos lados. Podemos hacer lo que ya hemos comentado, snapshot, copias de seguridad, solo lectura, pero que me permiten tener un versionado de un volumen determinado de datos. O el tema de clonados, y hacer ese clon extensible allí donde se estén realizando pruebas o puestas en marcha. ¿De acuerdo? Y una cosa importante y diferencial. En este proceso de entrenamiento y despliegue, hay una cosa que a lo mejor no hemos hablado con mucha frecuencia, pero yo quiero darla a conocer hoy y hacer un poquito más de hincapié. Y es lo que se llama el DataOps Toolkit. Básicamente es una colección de librerías en lenguaje Python que te permiten instalarlas en un servidor Linux, ojo, virtual o en un contenedor, ¿de acuerdo? Dependiendo de cuál sea vuestro despliegue, y poder hacer uso de ellas para que los ingenieros, los científicos de datos, ¿de acuerdo? La gente que realmente utiliza las aplicaciones de Machine Learning, de Deep Learning, etcétera, puedan acceder a los repositorios de datos que estén ubicados en nuestras cabinas de una manera sencilla y transparente, integrándolo en su proceso de trabajo. Es decir, lanzar órdenes, por ejemplo, para algo tan sencillo como créame un volumen de esta capacidad o clóname un volumen porque voy a realizarlo y lo voy a montar en otra máquina donde tengo un aplicativo X para llevar a cabo, por ejemplo, un proceso de vectorización. Y lo hacen ellos, sin conocimientos de almacenamiento, sin tener que interrumpir las tareas propias del administrador. Lo hacen de una manera transparente. Esto es integración. Esto favorece el trabajo en los procesos de inteligencia artificial. Y esto lo hace posible NetApp. Y como veis ahí, os dejo el enlace, de acuerdo, toda esta información está en GitHub. Totalmente disponible para que se pueda descargar en cualquier momento. Permite el trabajo con los datos que estén ubicados en la cabina. Y esto es diferencial. Tan diferencial es que si profundizamos un poquito más en esa arquitectura de cómo ese DataOps Toolkit se integra en proyectos de trabajo de inteligencia artificial cuando el repositorio de datos es NetApp, y lo veis ahí en la imagen, ¿de acuerdo? Yo puedo lanzar muchas órdenes sobre los sistemas de almacenamiento, basados en ONTAP, obviamente, ¿de acuerdo? Poder lanzar, como veis aquí, ¿vale? Veis aquí toda una serie de órdenes, ¿de acuerdo? Y yo puedo perfectamente, ¿vale? Poder dar y comunicarme con mis propios sistemas de almacenamiento. Una de las novedades importantes que seguramente algunos ya lo sabréis, pero el que no lo sepa se lo decimos, ¿vale? Es esto que veis aquí. El uso de un protocolo que recientemente nos está ayudando a llevar a cabo una mejor integración. No es un protocolo de NetApp, ojo, pero sí es un protocolo que ha desarrollado una compañía
y que se está estandarizando. Se llama Model Context Protocol. Simplemente para que lo veamos, vamos a ello. A ver dónde tengo por aquí. ¿Vale? Por si alguien no lo conoce, simplemente pongo esto como referencia, ¿vale? ¿Por qué hacemos uso de este protocolo? Este protocolo lo tenéis aquí en GitHub, ¿de acuerdo? Podéis acceder a él. Una de las funcionalidades que nos permite, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí tenéis en GitHub toda la información, ¿vale? Y en la parte superior, ¿vale? Nos permite esto. Es decir, a través de una arquitectura servidor-cliente, siendo el cliente, por ejemplo, un modelo, lo que nos permite es hacer uso, y esto es importante, de herramientas, de recursos de terceros o externos. Y aquí, por ejemplo, puede ser una base de datos, pero puede ser un sistema de almacenamiento como ONTAP. Y gracias a ese protocolo, el modelo con el cual estamos trabajando se puede beneficiar y nosotros nos podemos beneficiar en nuestros procesos de inteligencia artificial de herramientas necesarias para llevar a cabo la consecución de lo que estemos trabajando en ello. ¿Vale? Entonces, simplemente como novedad, que sepáis que se despliega ese protocolo, ¿vale? Y ese protocolo lo que nos permite es una mayor integración, una mejor integración entre los proyectos. Por ejemplo, aquí está una Agentic, ¿vale? Podemos acceder con los DataOps Toolkits, ¿de acuerdo?, a los sistemas de almacenamiento de NetApp, darle una serie de órdenes para que ese agente, basado en decisiones de inteligencia artificial, pues tenga una relación más directa, más flexible, más eficiencia con el sistema de almacenamiento. ¿De acuerdo? No solo con el sistema de almacenamiento, como habéis visto, el protocolo MCP puede trabajar con más elementos externos. Pero en el fondo todo ayuda a facilitar el trabajo de las personas que están desplegando esos entornos. Y si queréis ver un ejemplo, ¿de acuerdo?, vais a ver un ejemplo de integración gracias a ese protocolo. Lo que estáis viendo ahora es una consola, ¿de acuerdo?, donde en ese proyecto, para un agente de inteligencia artificial, a través del protocolo MCP, puedo desplegar los DataOps Toolkits. Y en concreto, y este es el interfaz que estaría viendo un científico de datos o un ingeniero de datos, ¿de acuerdo? Mirad en qué consiste su trabajo. Gracias a estas herramientas de las cuales estamos hablando. Dice, oye, ¿me puedes listar todos los volúmenes que tengo en ONTAP? Y gracias a las órdenes instaladas de Toolkit, le ofrece el código y el protocolo MCP facilita un listado de todos los volúmenes que están disponibles en ONTAP para este proyecto en concreto. ¿Vale? Simplemente para que veáis. A continuación, le va a hacer otra pregunta, le va a dar otra orden. Oye, ¿me puedes crear un volumen de 2 teras que se llame test2? Y lo hace el científico de datos, en ningún caso el administrador. Le da el código, ejecuta la orden y automáticamente lo que va a hacer el sistema es crearle en la cabina, donde tenga acceso, ¿vale?, un volumen flexible de 2 teras con todos los permisos, ¿vale?, llamado test2. Incluso ya le da el punto de montaje. Porque ahora el científico de datos o el ingeniero lo que hará seguramente será desde el contenedor X, donde tenga la aplicación instalada, es montar ese volumen. Esto se llama integración. Y este es uno de los valores reales que aporta NetApp. No solamente infraestructura, no solo hierro. Eso ya lo tenemos todos. Y luego hay una parte muy importante. También no solemos darle toda la importancia que tiene, pero que conviene que lo repitamos. Y es esto. ¿De acuerdo? Hay una tecnología de NetApp que es fundamental a la hora de trabajar
en los entornos de producción de la inteligencia artificial. La mayoría, por no decir todos los proyectos de inteligencia artificial, están basados en una infraestructura software gestionada por Kubernetes. Casi todas, por no decir todas, las aplicaciones que se utilizan para inteligencia artificial se despliegan en contenedores. Pero si hay algo que un contenedor necesita, es almacenamiento para los datos. Y si hay algo que se necesita en cualquier proyecto, es que esos datos sean persistentes. Y si hay una herramienta que permite esa persistencia en sistemas de almacenamiento multiprotocolo y dinámico, ese es Trident de NetApp. Y no tiene coste. También está en GitHub. Os lo podéis descargar. Es decir, si yo voy directamente ahora a Internet y puedo decir NetApp Trident, ¿de acuerdo? Igual, aquí arriba tenéis la documentación, pero también tenéis un enlace a GitHub, ¿vale? Y de hecho os podéis descargar incluso la versión 25.06.2, ¿vale? Y ahí tenéis las fuentes. Aparte de toda la documentación que tenemos disponible para su despliegue. Despliegue en un nodo dentro de los workers que gestionan Kubernetes, ¿vale? Esto es simplemente para que veáis el paso que damos. Ya no solamente preparamos el dato, somos capaces de facilitar el trabajo de la gente que despliega los proyectos o desarrolla los proyectos de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Por supuesto, aparte de toda la gestión del dato durante las distintas etapas que hacemos, están lo que se llaman las infraestructuras dedicadas. Y aquí, en función de lo que queramos hacer, bien entrenamiento, bien inferencia o fine-tuning, solo inferencia para la parte departamental, ya no solamente en on-prem, sino la parte de cloud, ¿de acuerdo? Aquí tenéis arquitecturas de referencia. Cada uno de vosotros puede desplegar en función de su presupuesto, en función del conocimiento o el expertise del cliente. Puedo desplegar una u otra. Si tengo una alianza con Cisco, puedo ir con FlexPod. Si tengo una alianza con Lenovo, puedo ir con iPod. También, ¿de acuerdo? Donde hay servidores de Lenovo. Y además hay technical report que me guían paso a paso de cómo desplegar cada una de ellas. O si voy directamente con NVIDIA a través de certificaciones o de NEMO. O incluso si empiezo en el cloud. Y aquí tenéis que saber que cuando hablamos ya de soluciones específicas, tenemos que pararnos un poquito. Vosotros como partners, y esto quiero que lo entendáis, tenemos que pararnos a pensar que la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Nos guste o no nos guste. Esto es como la virtualización. Independientemente de la etiqueta o el nombre que le pongamos a la virtualización, como herramienta se ha convertido en una herramienta imprescindible en los centros de datos. Da igual el nombre que le pongamos. Pues con la inteligencia artificial pasa o pasará algo parecido. Da igual el uso que se le dé, bueno, malo, regular, pero ha venido para quedarse. Y se va a convertir en una herramienta para trabajar con la tecnología. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Como veis ahí, pueden construir o comprar. Pues depende. Vosotros como partners, que conocéis mejor que nosotros a los clientes finales, porque tratáis con ellos prácticamente a diario, tenéis que ver si lo que vuestro cliente necesita es construir, porque tiene presupuesto, porque tiene departamento de personal y conocimientos, y puede, o ya tiene desplegado, por ejemplo, un data lake basado en objetos, como puede ser un storage script de NetApp, o quiere trabajar con NVIDIA, o ya ha empezado a trabajar en los entornos de cloud, bien con proyectos con OpenAI, con GPT, con Copilot, etcétera, 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 con Bedrock, con Vertex, etcétera. Y a lo mejor ese proyecto empieza a tener cuerpo y lo quiere desplegar o lo quiere, de acuerdo, llevar a otra dimensión y lo quiere repatriar, etcétera. O directamente, por un tema de racionalización, por un tema de empezar un poquito, digamos,
de poquito a mucho. En ese caso, puede comprar una solución. Y aquí hablamos de procesos de inferencia propiamente dichos. Es decir, yo puedo disponer de modelos preentrenados generativos. Puedo preparar ese modelo con información propia mía y hacerlo todo ello dentro de una infraestructura mucho más asequible. Con servidores genéricos, eso sí, obviamente, con determinados requisitos a nivel de CPU, con una cabina all flash de NetApp, con conectividad en torno a los 100 Gs, pero siempre muchos asequibles, siempre una infraestructura mucho más barata, por así decirlo, que me permitan hacer un uso de la inteligencia artificial mucho más customizable, mucho más cerca de mi negocio. De hecho, si hablamos del cloud, ¿vale? No olvidéis que tenemos almacenamiento y gestión de datos en el cloud. Plataforma como servicio, infraestructura como servicio, pero en los cloud públicos. Multiprotocolo en todos los casos. Y en los procesos de inferencia, por ejemplo, se está trabajando a día de hoy, y esto es importante que lo conozcáis, ¿vale? En el desarrollo, por ejemplo, de un conector para hacer posible que la gente que trabaje con Copilot de Microsoft pueda acceder a fuentes de información ubicados en sistemas de NetApp. Para facilitar, por ejemplo, como veis ahí, que documentos, PDF, docs, etcétera, sean la base con la cual modelos preentrenados en inteligencia artificial puedan llevar a cabo procesos de inferencia. Es decir, a ese modelo que yo le puedo interrogar y que posiblemente no sepa a qué me dedico o no tenga datos críticos o de compliance, yo los pueda añadir a posteriori, sin perder el control de esos datos. Por ejemplo, un listado de clientes. Por ejemplo, un listado de facturación. Por ejemplo, un listado de patentes. ¿De acuerdo? Y eso que hago con el Copilot de Microsoft, también lo puedo hacer con Amazon Q. ¿Vale? Por supuesto, tenemos más herramientas. Hablamos de los Data Tools Toolkit, ¿de acuerdo? En la parte de on-prem, pero también hay un toolkit para la parte de cloud. O Workload Factory para Amazon Web Services. ¿De acuerdo? Y se está trabajando en más herramientas de integración para esos procesos de inteligencia artificial. ¿Vale? Todo esto en la parte de cloud. En la parte de on-prem, ¿qué es lo que tenemos para esos procesos de inferencia? Pues una alianza reciente, se publicó o se hizo oficial a finales del mes de julio, ¿de acuerdo? Es lo que se llama NetApp iPod Mini con tecnología Intel. Es decir, hablamos de una arquitectura verificada. Cuando dice Small Footprint, estamos hablando de posiblemente no más de 12 U's en un rack. Hablamos, y ahora lo veremos en detalle, cuáles son los elementos que la integran, fácil o teóricamente sencillo de desplegar, ¿vale? Y por supuesto con un presupuesto más abordable, más asequible, más barato. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los elementos que conforman esta arquitectura? En la parte de computación, servidores. Y aquí podemos hablar de Lenovo, de Dell, de HP, de Cisco, ¿de acuerdo? Es que no me quiero olvidar de ninguno, de Supermicro, ¿de acuerdo? Entonces, servidores con los que seguramente ya estáis trabajando. Ahora bien, ¿qué tienen que tener esos servidores? Procesadores Intel Xeon, ¿de acuerdo? De determinadas especificaciones, ¿de acuerdo? General, creo que recordar que es generación 9, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero todo esto en la documentación está detallado. Hay un almacenamiento, obviamente, ahí pone la 20, como habéis visto, unificado de la gama A. Puede ser una 20, puede ser una 30. Por cierto, os comento, se ha publicado recientemente que vamos a soportar una configuración de un sistema A20 con solo 6 discos de 1.9 SSDs, solo para la 20. Os lo digo para aquellos procesos de gama de entrada, ¿de acuerdo? Pues mirad, se da una configuración mucho más de gama de entrada, solo 6 discos, ya no 8, mínimo 6, pero solo para la 20.
Y hablamos de un sistema all flash, bajas latencias, altísimo rendimiento. En la parte de networking, no nos casamos con nadie. La marca de switches que vosotros queráis desplegar. Eso sí, hablamos de proyectos de inteligencia artificial. No vamos con un G. Los 10 se quedan cortos. Pensad en 25, 40 o 100. ¿De acuerdo? Y en cuanto a software, como os he comentado, hablamos de desplegar versiones de Linux, generalmente Ubuntu, ¿vale? Para luego desplegar Kubernetes. Y en ese Kubernetes, en un worker, integrar Thread. Y adicionalmente, en la parte de software, hay todo un conjunto de herramientas, ¿de acuerdo?, que se llaman OPEA, Open Platform Enterprise AI, ¿vale? Y, por ejemplo, Intel os da acceso a ese repositorio de software. Por entrar un poquito en detalle, no sé cómo vamos de tiempo, todavía nos quedan 15 minutos, estamos ya hacia el final. Simplemente que veáis ahí la serie 6900, ¿de acuerdo? También la 6500, 700 en función de los cores que queréis utilizar. Y en la parte de NetApp que os voy a contar. Hablamos de all flash, hablamos de almacenamiento unificado, hablamos de altísimo rendimiento. Puedo poner en marcha esta arquitectura a un coste mucho más asequible. Obviamente necesitamos un software y es OPEA. OPEA es para que esos ingenieros y científicos de datos tengan acceso a una serie de herramientas como ya lo tienen estas empresas. Y de hecho aquí os dejo el enlace que nos facilita Intel. Por ejemplo, para una base de datos vectorial. Por ejemplo, que puede ser necesaria. ¿Y qué hace OPEA? Ese software lo que nos permite es crear un framework y que los científicos de datos pongan en marcha distintos servicios. Gracias a ese software, pues podemos generar distintos servicios. ¿Vale? Esto no es sino el mapa de aplicaciones que yo realmente voy a utilizar. ¿En qué casos de uso voy a poder desplegar esta arquitectura iPod mini? Pues lo que todos estamos acostumbrados a hablar de verticales. Y en este caso que hablamos de verticales, por ejemplo, en salud, en entretenimiento, para empresas de transporte, para aseguradoras, para educación. Hoy en día, cualquier empresa que quiera seguir haciendo negocio, fortaleciendo su estrategia, necesita este tipo de herramientas, porque si no lo hacen ellas, lo está haciendo ya la competencia. Es así de sencillo. Y vosotros lo sabéis, por vuestro día a día. Hoy en día, ¿quién no tiene un chatbot? ¿Qué call center te permite hablar directamente con una operadora? Ninguno. Todo eso es inteligencia artificial. ¿Qué entorno de documentación no te permite un asistente virtual? O de soporte. Todo eso es inteligencia artificial. Y por lo tanto, aparte de las verticales, obviamente las propias empresas. Es cierto que la empresa a lo mejor necesita una entidad, necesita un dimensionamiento, pero dentro de ese dimensionamiento, ¿quién te dice que el departamento legal no necesita poder consultar normativas? ¿Quién te dice que todo el tema de la seguridad o el tema de la ingeniería o las finanzas? Porque a lo mejor una empresa quiere saber dónde invertir. Y si tiene un modelo preentrenado y tiene los datos de los últimos años donde se ha desarrollado más el negocio, lo mismo, la predicción, lo que los comerciales llaman el forecast o el pipeline, ¿de acuerdo? Les puede ser un poquito más transparente, un poquito más preciso a la hora de hacer negocio. Y por último, y en la parte que a vosotros os toca, porque sois los partners, porque sois los que realmente vais a poder vender esta solución al cliente, esta solución no tiene un único partner, ¿de acuerdo? Pues si alguien se lo plantea. No. Está abierta. Efectivamente hay componentes esenciales, que es Intel y es NetApp.
Pero a partir de aquí, sois vosotros, los que ahí tenéis el enlace, con una documentación abierta para poder llevar a cabo un dimensionamiento que se ajuste a esas necesidades que los clientes tienen. ¿De acuerdo? Y en definitiva, volvemos a la reflexión inicial. ¿Compramos o construimos? Pues dependerá. Dependerá de vuestros clientes. Pero es cierto que en la parte de comprar le podéis ofrecer al cliente algo que ya está hecho previamente y donde no hay que poner esfuerzo. Y para mí, algo que realmente es clave en todo esto, porque es crítico para el cliente y tiene que ver con esta parte, con la soberanía del dato. Porque no olvidéis, y seguramente lo sabéis incluso de vuestra vida personal, lo que compartes con la inteligencia artificial generativa global es global. Y a lo mejor hay datos que a una empresa no le interesa compartir con la competencia. Entonces os pueden pedir una solución como esta. Por último, para acabar, y hablamos ya ahora simplemente de formación, recursos que podéis tener acceso y todo, aparte de esa guía de dimensionamiento del iPod mini con Intel, tenéis una serie de cursos en nuestra página web desarrollados por NetApp Learning Services, ¿vale? Uno para que conozcáis un poquito esa arquitectura más en profundidad y ya no solamente la parte de hardware, sino también la parte de software que es OPEA, ¿de acuerdo? Por supuesto, nuestra documentación, docs.netapp.com, abierta. Ahí tenéis toda la información que usamos tanto nosotros como vosotros. Y en concreto, os dejo también, hay un apartado donde se resumen o donde se están localizadas todas las soluciones de inteligencia artificial con las cuales NetApp trabaja actualmente, o bien con alianzas o bien de motu propio. ¿De acuerdo? Y en cuanto a nuestro canal, en cuanto a vuestros conocimientos, como bien sabéis, tenemos 3 niveles de partnership, ¿vale? Para ser partners de NetApp. Y en Approved, Preferred o Prestige. Pero si os dais cuenta, en la parte tanto Preferred como Prestige, ¿vale? Hay unos requisitos. En la parte de Preferred se pide 2 soluciones, 2 competencias, y en la parte de Prestige, 5 competencias. Bueno, pues en la parte de competencias hay un apartado específico para inteligencia artificial. Y a día de hoy, este verano también se han actualizado, tengo 3 competencias que puedo conseguir. Por un lado, una competencia en preparación del dato o data lake, una competencia en entrenamiento, ¿de acuerdo? O una competencia para inferencia. Yo os animo a que las consigáis. No tienen coste. Ahí tenéis los cursos que se requieren en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Aparte de una acreditación, que es un examen web, 40 preguntas, se puede lanzar cuando queráis, tenéis 3 intentos, lo podéis parar, lo podéis reactivar. Interesante, ¿vale? Aparte de eso, os dejaré el enlace en la parte inferior de la slide, para que el que quiera acceder lo pueda hacer a posteriori. Importante, y ya os digo, interesante para vuestro nivel de partnership. Y para acabar, esto no se para aquí, obviamente. Los proyectos de inteligencia artificial, la estrategia de trabajo con la inteligencia artificial continúa. ¿Y en qué está trabajando NetApp ahora mismo? Tampoco os puedo dar muchos datos, obviamente, porque es roadmap, ¿vale? Es estrategia corporativa, pero es cierto que lo que está haciendo NetApp es integrarse mejor en esos procesos, en esas arquitecturas de inteligencia artificial. Y una de las cosas que estamos detectando y poniendo en marcha es una arquitectura desagregada. Es decir, la capacidad que tiene ONTAP de poder servir cómputo y estoras dentro de esa arquitectura de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? De momento ya os digo que no os puedo dar más datos, pero simplemente que veáis dónde se está trabajando. ¿Y qué no debéis olvidar? Pues algo que mucha gente pasa por encima. Te vendo la infraestructura y te olvido.
No, te vendo la infraestructura, te digo cómo usarla y cómo sacarle el mejor partido. Y sacar el mejor partido a una infraestructura se llama integración. Se llama que tus técnicos sean capaces de poder utilizar esa infraestructura para que los datos que están dentro de ella puedan ser tratados de la mejor manera posible, a través de una preparación, a través de un entrenamiento y a través de un despliegue. Y eso ya no todo el mundo es capaz de hacerlo, ¿de acuerdo?